Bienvenidos amigos de YouTube a la primera entrevista del año 2026. Estamos con don Alberto Alejandro Tapia Trujillo, quien accedió a participar con nosotros de esta entrevista y queremos conocer su historia. Él es investigador de la historia del sur, de la localidad de Vallenar, de la parte sur, de Domeico específicamente. Así que le damos la palabra para que él se pueda presentar como corresponde e iniciamos esta nueva temporada de entrevistas. Bien, muchas gracias. Sí, usted ya hizo como toda mi presentación. Bueno, yo soy nacido y criado en Domeico y vivo en Domeico. Es decir, me quedé en Domeico, no me moví más de allí. Yo soy del año 1961 y gran parte de mi vida, o quizás de mi infancia, la pasé con personas que vivían en mi barrio, de los cuales yo me fui nutriendo. Quizás fue la escuela de lo que me gustó a mí, que es la investigación histórica. Estoy hablando del fotógrafo que había, el oficial civil, el zapatero y el deportista, es decir, habían como los cuatro personas importantes. ¿Por qué los nombro a ellos? Una, porque, en 1974, siendo aún muy niño, recorríamos, Domeico es una zona minera, y recorríamos con mi papá las minas, las majadas. Mi papá andaba, en esos tiempos tenía tropas de burro para transportar minerales hacia los enganches de acopio, y se bajaba con tropas de burro donde no habían caminos. Y en una de esas ocasiones mi papá se encontró una lamparita de bronce, de esas que funcionaban con aceite de lobo marino. Entonces yo ahí tuve una especie así como de que esas cosas antiguas tenían un valor. Y se me ocurrió ir a la misma mina solo después, donde él había encontrado la lamparita de bronce, y me fui a buscar si encontraba alguna lámpara para mí. Y encontré otra, pero no era de bronce, muy aplatillada, chiquitita, que era de una lata de conserva. Que alguien hizo esa lamparita y creo que las conservo las dos, la que tenía mi papá y la de la tita. Y en 1978, ahora vuelvo a la persona del frente de mi casa, que era el oficial del registro civil. Estaba yo cumpliendo los 16, los 15 años, 16 años. Sale él con tres recortes, venía con unas hojas de diario y me llama, me dice: Alberto, te regalo esto, y si algún día los lee, investiga y un día hácete un libro. Y yo, siendo un adolescente todavía, dije: hácete un libro. Y bueno, empecé con eso y de ahí me entró el gusto por empezar a buscar en revistas, en diarios, en todas partes, todo lo que saliera del sur de la comuna de Vallenar o del sur de lo que era antes provincia y ahora región de Atacama. Es decir, desde Agua Amarga para allá, empecé a buscar todo lo que salía en los diarios, recortes, cualquier información. Y de eso fui haciendo una investigación histórica de largo plazo, porque me demoré 35 años para que recién pudiera salir de todo eso un libro. Y ese libro vino a salir recién para el 2015, el libro Domeico en el tiempo, historia de un pueblo. Eso fue lo que sale de producto de esas investigaciones históricas de largo plazo, de mucha investigación. Y bueno, de toda esa investigación fui haciendo como otros libros pequeños que están ahí en borradores, ni siquiera digitalizado, todo está escrito a mano, en hojas sueltas, en algunos trozos, pedazos de cuadernos, ni siquiera cuadernos completos. Y me he dado cuenta de que los investigadores históricos somos todos iguales. Tenemos un solo desorden de papeles, un solo desorden de fotografía. No sabemos dónde está una foto, la otra foto, pero cuando queremos empezar el tema vamos buscando, dando vueltas y vamos buscando las fotografías, los artículos para sacar la investigación y armar el tema que queremos hacer como investigador histórico. Ese fueron como mis comienzos, mis inicios. Y como le digo, parto con esas lamparitas de ese año, y eso me dio también motivo para que en todos los recorridos que hacíamos cometí muchos errores,
porque vi muchas cosas botadas en los cerros, en las majadas antiguas, que no había ni una sola persona, habían quedado las pircas, pero siempre dejaron muchas cosas botadas, que yo cometí el error de no recogerlas. Estoy hablando de cosas muy bonitas, como estribos, por ejemplo. ¿Qué son los estribos? Los estribos, ¿cierto? Donde pone el pie el arriero, el guaso, el que montaba a burro, a caballo, ¿cierto? Los estribos de madera, algunos eran solitos, como solamente la base metálica. Y los estribos de madera tenían un trabajo muy bien hecho, muy bien elaborado. Y yo vi muchos de esos estribos en majadas antiguas y nunca me los llevé, nunca los quise llevar. Y hoy día un estribo es una pieza valiosísima, muy cara, un objeto que muchas personas lo quieren tener en sus casas. Y yo no vi otras cosas, argollas de bronce, lámparas, y las dejaba ahí mismo. Porque decía yo, a lo mejor en unos años más vuelven a habitar esta majada, puede venir la misma persona. Y donde recogía cosas era lejano a los lugares que alguna vez fueron habitados, llámese minas, picados de las minas que estaban solas, pircas solas, siempre un clavito de cobre, un clavo cuadrado, alguna pieza, nunca una pieza de valor, no tengo ninguna pieza de valor. Lo que nunca toqué, nunca me gustó tocar ni levantar cosas fueron de los sitios arqueológicos. Pasé por ellos, vi muchas cosas, aterraba algunas cosas, pero no fue mi costumbre llevar cosas de esos sitios. Quizás desde muy niño ya tenía una visión de que existía una ley que eso también era prohibido, llevárselo y guardar las cosas claro, de la zona. Don Alberto, para las personas que a lo mejor lo conocen por las redes, por el recorrido que usted ha hecho por el cementerio de Vallenar, ¿podría usted mencionar cómo es ese recorrido, por qué le gusta a la gente, qué es lo que cuenta usted en ese recorrido? Mire, ese es un personaje, bueno, acá estamos, ¿cierto?, en el museo, ¿cierto?, Alfonso Sanguinetti Mulet, acá en la ciudad de Vallenar, Museo del Huasco, que se llama con un nombre muy antiguo, porque es un museo que está representada toda la provincia del Huasco. Primero, hay que hablar del personaje, el viajero del tiempo, y partir como, no sé si me da el tiempo suficiente como para decir cómo llego yo acá, por una invitación que me hicieran el 10 de agosto del 2019, había pasado el eclipse solar, habíamos estado en una locura, ¿cierto?, por el eclipse solar de ese año, claro. El eclipse total de sol, yo ahí había sacado un libro del eclipse, entonces había una locura inmensa por eso. Y el 10 de agosto estábamos en la cena del minero en Domeico, estábamos cenando junto con el alcalde, don Cristian Tapia de esa época, con la señora Fabiola Pérez de Cultura, con la señora Karina Zárate en ese tiempo ella era de IDECO, y nos acompañaban dos astrónomos italianos que habían estado con nosotros desde un principio con las charlas, los sitios de investigación por el efecto del eclipse solar, y cenábamos con ellos, y bueno, y en la mesa era amplia, habían 23 autoridades en esa mesa, junto con los dirigentes mineros, y allí me hacen una invitación de que si tenía los deseos de venirme a trabajar al museo. Entonces yo les digo que sí. Me dijo, para que lo demos a conocer. Y yo le dije, tendría que ser el alcalde. Entonces nos juntamos con el alcalde unos minutos y yo le digo, alcalde, es usted quien tiene que darlo a conocer a la asamblea. Y el alcalde está acompañado en ese tiempo con el concejal Robinson Morales, y entonces el alcalde sale adelante y explica que tiene una sorpresa para Domeico, y en esa sorpresa dice que me ha invitado a que yo forme parte del Departamento de Cultura de IDECO y fuera designado al museo, con una misión de que don Jorge Zambra me pudiese traspasar la enseñanza que él tenía de sus 34, casi 35 años al frente del Museo del Huasco. Mire, y ese era un desafío muy grande. Un punto dentro de las personas que quizás vean esta entrevista, yo hace unos 9 o 10 años entrevisté en una salita al ladito de acá, estaba de otra forma, estaba recién en renovación este museo, y ya lo vemos, se ve muy bonito, y él comparte esa entrevista, así que un gusto poder estar con usted, que
fue como un discípulo Claro. De don Jorge Zambra. Claro, y me fue muy poco el tiempo que me dieron, porque fue a fines de diciembre del 2019, y estábamos en lo mejor, yo recibiendo toda la información, bueno, estaba el equipo del Departamento de Cultura de ese año, trabajando, y llega Ruth Guerrero Paredes, que ella es la coordinadora encargada del museo. Por lo tanto, comenzamos a trabajar, y yo tenía que reunirme con don Jorge Zambra y ir aprendiendo o ir escuchando lo que él me iba enseñando. Y era para mí fue fabuloso. Yo lo conocía desde años don Jorge, pero también al mismo tiempo teníamos tenía que tener yo la mente abierta, porque era muy difícil almacenar en muy poco tiempo 35 años de historia que tenía Jorge Zambra en el museo. De información, de cada pieza, de cada objeto. Entonces era una tarea difícil, pero no era imposible. Así que don Jorge tenía una capacidad profesional excelente y me fue enseñando paso a paso, pero íbamos en un muy estado avanzado, total, espectacular, íbamos avanzando, y se nos presenta la pandemia en el camino. Y la pandemia hace un freno terrible, entonces ya eso tuvo que alejarse del Museo Don Jorge por su edad y por su estado de salud. Y bueno, los demás funcionarios también, por la ley que todo el país, y además que era una ley mundial, ¿cierto?, de refugiarse. Entonces nos fuimos a nuestros hogares, y después pasa un tiempo, ya se va Ruth Guerrero y llega Victoria Ardiles a hacerse cargo del museo, y comienza una nueva etapa. Y ahí retoma algunos contactos don Jorge Zambra, viniendo una vez a la semana a ver cómo avanzaba el museo y qué cosas lo orientaba él que teníamos que ir mejorando. Y en ese periodo de pandemia había que hacer algo, y ahí viene el personaje del cual comienza todo esto. Había que hacer algo para los niños. Entonces yo le digo a Victoria que hiciéramos algunos juegos. Yo jugaba con una rueda, con un ganchito, ¿cierto? Empezamos a jugar con una rueda, y empezó en el museo jugando con el abuelo. Entonces, como el primer personaje. Como el primer personaje, el abuelo jugaba con los niños, le enseñaba esos juegos históricos antiguos de los años 60, 70. Y de ahí vamos naciendo y vamos conversando en los diversos momentos que teníamos reuniones de trabajo del museo. Íbamos tratando el tema de cómo hacer los recorridos nocturnos y también diurnos al cementerio general, al cual le pusimos que era el guardián de la historia, ¿cierto? Y dijimos, el guardián de la historia tiene mucha historia. Y ahí tuvimos aliados importantes como don Pedro Michía Guerra, don Mario Roja Madrid, que fuimos conversando con ellos de algunos recorridos que se hacían de día, pero con un reducido grupo de personas que iban con don Cristian Fernández, con don mismo Jorge Zambra y con otros personajes, a hacer algunos recorridos al cementerio. Costó un tiempo, fue pasando el tiempo, y llega ya a hacerse cargo después don Mauricio Rubio Rivera del museo, y con él logramos entonces ya que se pudieran hacer los recorridos nocturnos. Entonces allí ya estaba el viajero del tiempo. El viajero del tiempo, un personaje que llega con su maleta, con su sombrero, con su ropa antigua, y viene con una maleta que está llena de historias, de relatos, que no se puede abrir la maleta porque solamente el viajero tiene en la mente lo que va a disertar o a relatar o a decir. Y eso hizo que los liceos, los colegios de Vallenar invitaran al museo, y especialmente al viajero del tiempo, que estuviera presente. Entonces el museo empezó a salir a los colegios, a los liceos, con un museo sensorial. Íbamos 2 o 3 funcionarios a los colegios, a los liceos, o a algunos eventos grandes que que la ilustre municipalidad empezó a realizar. Entonces allí estuvimos presentes, o en algunos días importantes como el Día del Agua, el Día de la Danza, y el museo estaba presente, y estaban con el viajero del tiempo presente. Pero el viajero del tiempo comienza a tener mayor relevancia en los recorridos nocturnos en el cementerio. El primer recorrido era con un tope de no más de 30 personas,
y llegaron 62 personas. Ese fue el primer recorrido. Después fueron 68, después fueron 80, después eran 90 y fue creciendo o manteniéndose en esa cantidad de personas. Lo curioso es que también vino a los recorridos en algún momento un youtuber internacional que había recorrido muchos países, llegó, se presentó y dijo que él iba a hacer algunas grabaciones, no se le dijo que hiciera todo lo que él iba a hacer, al final también hizo algunas entrevistas. Vinieron personas de Iquique, vino una persona que viajaron 3 días para llegar a un recorrido patrimonial en el cementerio. Ellos decían que traían las historias europeas, que los cementerios de Europa tenían más de 2000 años que hacían recorridos nocturnos, los cementerios de Francia, de Italia, de España. Chile tenía recorrido importante en Copiapó, en La Serena, en Caldera, y faltaba Vallenar. Entonces Vallenar le dio la relevancia con esos recorridos. Y fue una plataforma entonces para poder un poco visualizar la historia, visualizar las anécdotas que ocurrían también. Claro. Eso nos permitió también hacer un trabajo de investigación más masivo. Allí quedamos trabajando con el equipo del museo, con todo el equipo del museo bajo la dirección de Mauricio Rubio y con el apoyo incondicional de un gran amigo como es Pedro Michea Guerra. Él es artesano, restaurador, maestro también, que trabaja en la construcción. Es vallenarino, vive en la población Baquedano. Trabaja a baja escala, pero es una muy buena persona. Él los empezó a apoyar también en las exposiciones, también tiene sus objetos antiguos. Nos trajo más gente, nos dio a conocer otras personas con las cuales también estuvimos los días del patrimonio cultural con ellos. Y eso le dio una relevancia más importante, y en todas esas actividades estaba el viajero del tiempo. Y el viajero del tiempo, como les reitero, fue invitado a los liceos, fue invitado a los colegios. El viajero del tiempo tuvo que hacer apoyo a pequeños grupos de estudiantes que vienen por temas específicos o venían por temas específicos al museo durante muchos años. Hay que recordar que en el caso mío personal, yo estuve 5 años trabajando en el museo. Y eso hizo que tuviera que trabajar en la investigación en una manera, diríamos, muy dura, porque hubo temas que eran desconocidos para mí. Por ejemplo, los estudiantes llegaban a preguntar por la historia de los diaguitas, y yo no tenía ninguna información de historia de diaguitas. Entonces les decía, vuelvan mañana o vuelvan pasado mañana porque voy a tener que estudiar primero. Y eso me hacía investigar, buscar libros, tanto acá como mis libros personales, mis diarios personales en Domeico. Yo viajaba de Domeico todos los días, sigo siendo domeiquino, sigo viviendo en Domeico. Por lo tanto, mi residencia es allá. Y eso hizo que también el trabajo fuera duro. Y hubieron muchos grupos no sé si habrá, ojalá estén acá en este video, en esta entrevista, ojalá estén ellos viendo, escuchando, y se recuerden ese día que trabajamos con ellos, y trabajamos muchas veces con ellos. Incluso vino un grupo de que se desprendieron todos y quedó solamente un jovencito, uno solo. Y eso para mí fue un valor tremendo, porque él siguió conmigo hasta el final. Y pasó mucho tiempo, y un día él fue como el único que llegó de vuelta y vino a darme las gracias con un abrazo y un fuerte apretón de mano. Creo que con eso queda uno pagado para todo el resto de su vida. Es uno de los jovencitos más importantes, y después me dijo, me saqué muy buena nota, he pasado de curso y estoy muy agradecido de usted. Fue una sola persona de todos esos grupos que fue un jovencito que vino a dar esos agradecimientos. Y ojalá los demás jóvenes estén viendo, no quiero decir nada en contra de ellos, ¿no? Al contrario, estoy muy contento que hayan venido, porque me hicieron trabajar muy duro para tenerles la respuesta, porque ellos también me hacían entrevistas de 15, de 20 minutos, y ellos tenían que presentarla en 5 minutos en sus liceos o en sus colegios. Y yo los apoyé a todos, les brindé todo mi apoyo, les brindé mi apoyo a delegaciones de adultos, delegaciones que vinieron de diferentes ciudades de Chile, y el viajero del tiempo los atendía. Los colegios que visitaron el museo durante ese tiempo, un mes de mayo, no sé si fue el 2022, creo, de ese año, 1000 alumnos vinieron en un mes a visitar el
museo. Fue una cosa para nosotros un récord histórico, porque eran alumnos, lo vamos a decir aquí, fueron los alumnos de los diferentes cursos del Liceo Santa Marta. Y ahí había trabajado Victoria Araya, entonces eran muy conocidos, ellos rezaban, tenían su vocación religiosa, compartía con nosotros los funcionarios del museo, que eran cosas que son muy valiosas en lo espiritual. Así que el viajero del tiempo se fue después, no vamos a entrar en detalle porque se tuvo que ir el viajero del museo, pero ha sido invitado el viajero a eventos en este último tiempo. El año pasado el viajero del tiempo apoyó un recorrido nocturno en el cementerio. Este año, por el Día de los Patrimonios de Verano, se hizo, ese fue el mayor, el espectacular, diríamos, de todos los recorridos, porque fueron 150 personas, una cosa impresionante, con un cementerio donde se están haciendo muchas construcciones, por donde teníamos obstáculos que no podíamos, había pasillos que no podíamos transitar porque estaban con elementos de construcción. Entonces, pero creo que también la administración del cementerio nos dio una gran oportunidad porque permitió que los pasillos estuvieran en condiciones en ese momento para pasar. Habían personas ahí en la noche, trabajadores de la empresa que está haciendo la construcción, el mejoramiento de la administración, estaban allí apoyando. Hay un señor que todo el tiempo nos apoya, que va todas las noches, se queda solo ahí cerrando el cementerio sin ningún problema. El cementerio nocturno no es una cosa digamos, maligna, no, es una, no sé si podríamos decirlo, casi espiritual para las personas creyentes, pero yo puedo decir que es una historia que se relata mucho mejor con tranquilidad, con poca luz, en la noche. Que permite darle un imaginario colectivo distinto. Distinto, que la gente permanece en silencio, con mucho respeto, escuchando. Entonces no está ese ruido de todo que se produce en el día. Las personas hacen la pregunta una a la vez, por lo tanto se le puede responder. Los llevamos a recorridos por personajes que hicieron historia en Vallenar, que fueron importantes. Hay artistas, hay soldados de la Guerra del Pacífico, hay gigantes, no hay un solo gigante, hay dos gigantes sepultados. Hay personas que se destacaron en el comercio, se destacaron en la educación. Están allí las bóvedas que le llamamos nosotros las institucionales, donde están los bomberos, los carabineros, los conductores, los panaderos, el personal de salud, los educadores, los masones, las personas, las autoridades. Hay personas de relevancia y también como las personas más humildes y sencillas que fueron quizá un aporte importante. No se puede recorrer mucho, hay un espacio entre las 20 horas, pasadas las 22 horas, es como por lo general son los recorridos acá en Vallenar y son un atractivo para las personas. Y este año me pasó algo muy curioso, porque iba un joven que iba siempre como delante de todo el grupo. Aparte antes de entrar más en detalle, decir también que este año fueron muchos jóvenes y muchos adolescentes o pequeños, unos 30 niños y los demás casi jóvenes y lo complementaríamos con un adulto o adulto joven, podríamos decir, no más allá de 30 años y algunas personas ya sobre esa edad. Entonces la relevancia fue eso. Y un joven me iba hablando cuando llegamos a destacados comerciantes y una educadora muy importante y yo le digo al joven: ¿no eres tú el joven que corrías todo el museo y que yo andaba muy asustado porque se podía caer algún objeto de las vitrinas? Creo que soy yo, me dijo. Y yo ahora es un joven de unos 17 años y ese día que se estaba reinaugurando esta remodelación, él corría y no había manera de detenerlo y aparte que estaba lleno de gente, la gente salió a compartir al patio del museo, pero él siguió corriendo y eso me tenía a mí nervioso y preocupado. Y ahora lo encuentro con cerca ya de 16, 17 años y me dice: yo soy, y justamente estábamos en la sepultura de su mamá, que fue una educadora vallenarina.
Y yo le dije, me trae un gran recuerdo porque le dije yo, fue tu madre la primera profesora que se acercó a hablar conmigo para que en marzo le abriéramos las puertas a ella para venir con todo su curso completo en 2 o en 3 jornadas al museo. Así que siento mucho, pero bueno, ahí está descansando su mamá y ahí estaba ese joven que casi botaba las vitrinas corriendo. O sea, son anécdotas que nos quedan y son experiencias que enriquecen el acervo cultural de nosotros los investigadores históricos. Don Alberto, conectado a lo que es la historia del cementerio, a la historia de Domeyko, de los datos históricos que a usted más le han impactado, ¿cuáles han sido? ¿Cómo han sido? ¿Cómo los ha descubierto? Mire, los investigadores nos toca leer mucho, por eso que estamos todos usando lentes, ya no usamos los ojos que teníamos hace unos años atrás. Yo diría que, mire, cada dato o cada historia, cada investigación, todo tiene un sentido, todo tiene un valor patrimonial, pero espectacularmente valiosísimo. La provincia del Huasco está llena de riquezas culturales. Vallenar le falta tener monumentos históricos. Ya deberían haber muchos lugares que deberían estar declarados monumentos históricos. Quizá eso está faltando para darle la relevancia. Vallenar es una ciudad bonita, el Valle del Huasco es un valle hermoso, los productos del valle son exquisitos. Hay personas que prefieren en sus vacaciones recorrer el Valle del Huasco, conocer su propia tierra. Una vez había un programa que don Jorge Zambra tenía, Vallenar conociendo a Vallenar. Yeah. Es que la persona de las poblaciones bajara para conocer su propia ciudad y no se fuera al extranjero. Hoy día no condenamos a los que van al extranjero, excelente, que les vaya muy bien y bonito que vayan, que recorran, pero que también conozcan su casa propia. Entonces, nos falta eso. Freirina nos ha ganado con sus monumentos históricos, monumentos nacionales, sitios que son muy visitados, que también me tocó recorrer en noviembre pasado, en los recorridos patrimoniales, bueno, en los primeros días de diciembre nos tocó Freirina, pero también están las haciendas, una riqueza importante. Quizás no podría yo definir cuál sea el más impactante porque todos tienen su rincón histórico, todos tienen un valor. Usted va a una hacienda antigua, ve un canal, ve una estructura, ve una casa, ve un techo antiguo, ve un objeto, todo tiene un valor emocional, un valor histórico y ese valor patrimonial de que eso debe permanecer. Hay cosas que se van perdiendo en el tiempo. Hay haciendas acá que los tocó visitar, no las quiero nombrar para no entrar en problemas, pero hay una hacienda que tiene una cantidad de objetos antiguos en los patios adentro que deberían estar en un lugar donde todo vallenarino los pudiera ver. ¿Cierto? ¿Se podría generar alguna ruta patrimonial? Claro, hicimos una ruta patrimonial, pero creo que fue una vez, 2 veces que fuimos, o una vez creo que fuimos por el museo a recorrer y no alcanzamos a ver todo. Y una señora que es mayordoma dijo, llegó el dueño, saludamos al dueño, al hijo de la dueña de esa hacienda y nos dice, a la próxima les voy a permitir abrir un portón secreto y van a quedar impactados con lo que hay adentro. Y quedamos con el gusto a poco, porque todavía no podemos llegar allá. Y quiero también en estas cosas importantes nombrar a un personaje muy importante que se acercó un día también a prestar su apoyo acá, que es Mauricio Toro, que debe ser muy conocido en la ciudad también. Mauricio Toro, parece que es diseñador gráfico, ingeniero en algo. Él tuvo una historia muy cercana con un acontecimiento que él ha querido darle la relevancia que se merece, que fue un accidente grave que ocurrió con alumnos de un colegio alemán acá en Vallenar. Y esos alemanes viven hoy, hay varios de ellos vivos, que en ese día que sufrieron el accidente eran jóvenes alumnos, estudiantes que andaban en gira de estudio, y el bus volcó aquí en Vallenar. Y esos jóvenes hicieron que casi todo Vallenar se despoblara para irlos a ver a ellos. Eso ocurrió creo que el 74 o 76, si no me equivoco, pero Mauricio Toro maneja esa información. Y él tiene contacto con los jóvenes eso.
Y esos jóvenes dicen, nosotros tenemos la mitad de nosotros es vallenarina. Estoy hablando de Mauricio Toro, es un joven muy valioso, él, que guarda antecedentes históricos. Y él nos ha acompañado 2 o 3 veces, creo, al cementerio, y después venía a conversar datos personales. Por ejemplo, acá en el cementerio hay una persona muy importante que se llama Valentín Trujillo. Y el tío Valentín del piano, el pianista, ¿no? Del piano, el pianista, ¿cierto? Chileno, en varias ocasiones, o las ocasiones diríamos, que él vino a Vallenar, lo vieron rezando en esa plaquita que dice Valentín Trujillo, en el cementerio El Guardián de la Historia. Y Mauricio Toro hizo contacto con un hijo de él, y Valentín Trujillo, el tío Valentín, le contesta y le dice que sí, que él era, en realidad sí, él cuando pasaba por Vallenar iba a rezar, porque ahí está su abuelo y está su papá. Y su abuelo y su papá fueron mineros y trabajaron minas en Carrizal, trabajaron por la comuna de Freirina y también por Domeico. Y esos datos no los sabíamos. Y el tío Valentín se los relata a Mauricio Toro. Y acá, en la población Baquedano, está una dama que fue nana de Valentín Trujillo. Entonces, y Valentín Trujillo dijo, yo los espero que ustedes me inviten el día que quieran. Pero no pudimos concretar ese tema, no lo pudimos traer. Y todavía no se han podido traer los alemanes. Ellos quieren venir a dar las gracias, pero quieren venir como en una forma de invitación, que los invite a Vallenar, para dar las gracias y poner una placa en el lugar donde murieron sus compañeros, pero también ellos salvaron su vida gracias a la sangre vallenarina. ¿Ellos eran jóvenes los que...? Eran niños adolescentes, porque estaban en gira escolar, y hoy son hombres adultos que quieren agradecer. Quizás esas cosas, esos impactos están. Había quedado en ese tiempo también en carpeta la venida de un sacerdote argentino que está con la investigación de Crescencia por el caso de la santificación de esta monjita, pero se logró después con Claudio Sosa, que es el encargado, ¿cierto?, acá en Vallenar, de esa santificación, porque ella es beata por el momento, una mujer que estuvo en Vallenar y que estuvo sepultada en este cementerio y que ahora tiene un santuario, yo le digo el santuario gigante en Argentina, esperando el día de su santificación. Entonces son hechos importantes que tiene Vallenar. Hay una señora que todavía vive, ya está muy avanzada de edad, no sé cómo estará su salud, pero su abuelo con su papá eran los que traficaban o llevaban en las carretas a todos los enfermos de la viruela, los llevaban al lazareto que estaba a la salida de Vallenar, los llanos de Marañón arriba, en el cementerio. Allá llegaban ellos o con fallecidos o con la persona que iban al lazareto para ver si lo salvaban, que fueron muy difíciles porque fue un año. Para entender la palabra de lazareto, para que las personas igual puedan como entenderlo, ¿a qué se refiere cuando dice? Ese lazareto vendría a ser como un hospital de campaña, llamémoslo. Un hospital de campaña, claro, un hospital que estaba lejos de la ciudad, donde había personal especializado para sanar o ver qué pasaba con esa terrible pandemia. Así que nos faltó eso, hay 2 o 3 sitios donde se sepultó personas en forma clandestina en el sector de Vallenar, y días atrás conversábamos con un señor vallenarino que había pasado por un lugar donde habían unas osamentas humanas y que ahora son sitios que están habitados. Y eso en ese sitio quedaron personas que, bueno, la gente por la situación de esa pandemia, de esos años, también estamos hablando de 1921, esa pandemia. Después viene el terremoto. ¿Usted escuchó el dato de la Pascua Trágica? En la Pascua Trágica también, es un lugar que nosotros pasamos todos los años, en todos los recorridos pasamos a visitarlo. Hay un liceo que puso un código, estos códigos modernos que colocan ahora con información. También se guardó esa información, no sé, hay que ir al cementerio para leer los códigos, para el liceo, ya no lo recuerdo. Ellos fueron con nosotros los recorridos, pero después ellos también le colocaron algunos códigos para que la gente entienda más quiénes son, por qué están esas sepulturas o esos recordatorios. ¿Pero eso es en qué lugar? En el mismo cementerio, en la misma sepultura, sí. Y bueno, hay muchas cosas más.
y vuelvo a Mauricio Toro, que él también fue una persona, un aliado del museo que traía mucha información. Él tiene un contacto con muchas personas, artistas, personas destacadas a nivel nacional e internacional que son vallenarinos, porque son nacidos acá. Y que se quedaron en el tintero ahí nomás para quizá algún día con alguna agrupación, con alguna empresa se puedan concretar esos hechos y traer a esas personas a Vallenar y darles relevancia. Reitero, el Valle del Huasco es un valle rico. Tenemos todo este valle hermoso, pero también tenemos el sur, que está la pequeña minería, el pirquinero, un personaje que está en peligro de extinción. Ya están quedando pocos pirquineros. La extracción de las minas, que se está recreando muy bonito esto en el Museo Minero de Camarones. Y ahí se recrea. Claro, don Alejandro Díaz recrea ahí mucho lo que es la historia minera en una mina, porque los estudiantes han venido de las universidades, entran a la mina, las delegaciones, bueno, todos con su elemento de seguridad, por supuesto, pero pueden entrar para conocer lo que es una mina. Y ayer conversábamos que pasó una delegación de alemanes por Domeyko, que nadie sabía, y los alemanes llegaron a una mina y tomaron té en tallo, le hicieron una recreación cómo era el minero de los años 40, con una lata de conserva eran los tachos, tarritos chicos eran las tazas, entonces le hicieron igual, le hicieron un té remojado con un pan amasado calentito, con mantequilla, en una mina, y dice que quedaron pero impresionados con lo que se les recreó a ellos para que se llevaran eso en mente. Y no querían moverse, querían dormir en la mina, querían saber cómo era dormir en una mina de noche. La experiencia completa. La experiencia completa. Entonces, felizmente se encontraron con estos mineros que sí le hicieron ese tipo de recreación. Entonces, tenemos esa riqueza, tenemos una riqueza cultural grande, bueno, tenemos de todo un poco. Todo este valle tiene una cultura preciosa, hermosa, que hay que saberla valorar, hay que saberla apreciar. Ojalá haya más escritores o más investigadores. Tenemos personas ligadas a la cultura, riquísimas personas que están haciendo poemas, libros de poemas, ¿cierto? Hay hartos poetas, están naciendo poetas jóvenes, claro. Entonces, pero faltan investigadores históricos. Que puedan dedicarse. Claro. Y es importante que podamos quizás conversar sobre eso, sobre su labor como investigador. Si usted viera a otra persona joven que le gustaría dedicarse a eso, su fase como creativa cuando empieza a escribir, cuéntenos un poco cómo es su labor ahí en ese proceso de crear, de buscar, de investigar, si a veces se cansa, si a veces se retoma, ¿cómo es su proceso? Sí, bueno, la labor de un investigador es cansadora, es agotadora, porque siempre quedan vacíos, ¿cierto? Yo empecé muy niño a escribir y me demoré 35 años sacar un libro, uno. Después de otros años más, sacar, así como muy rápido, sacar un segundo libro. Fui invitado por allí para ser coautor del Rastros de la Minería del Huasco, que fui invitado por mi amigo Oriel Álvarez Hidalgo en Freirina. Claro. Entonces él me invita y trabajamos en ese libro y yo le dije, mira, me quedaron unos temas mineros aparte, revisémoslos, analicémoslos, qué antecedentes manejamos y ahí podríamos con eso trabajar y apoyar a lo que más se puede. Así que ahí también fue un trabajo duro, porque yo trabajaba de nochero ese año, 2016, y de noche por teléfono, yo haciendo guardia en una faena minera, nos comunicábamos de noche, a veces estábamos, igual que esta entrevista, más de una hora hablando, conversando de los temas, para poder sacar lo que íbamos a escribir al día siguiente. Entonces hay desvelo, se desvela, se agota, pero la experiencia es riquísima, riquísima. Pasar por un montón de diarios históricos de 100, 200, 50 años atrás. Aquí el museo tiene diarios de 150, bueno, todos sobre más de 100 años, pero que son una riqueza importante. Don Mario Rojas, Madrid, ¿cierto? Él manejaba muchos diarios y en algún momento él comenzó a vender muchos diarios, no tan solo el diario que imprimían ellos. Y yo aproveché también en ese tiempo de comprarle muchos diarios. Cada vez que podía comprarle, le compraba
los que él tenía y los que eran de otras, que se hicieron en Vallenar, que fueron de otras imprentas o de otras editoriales, también le compré. En las ferias de pulga es un mercado muy bueno para los investigadores porque ahí encuentra diarios y revistas muy baratos. Las ferias de pulga. Ahí es riquísimo encontrar diarios antiguos, libros antiguos a precios baratos. Fotografías también se encuentran a veces ahí, entonces es muy importante. Los investigadores buscamos la historia, pero queremos tener la foto. Y a veces nos cuesta encontrar la foto y empezar a llamar a un amigo, al otro, sí, yo parece que la tenía, o yo tengo una que se parece, y vamos buscando, ¿cierto? Allá hay unas fotografías que la encontré en un libro, yo que está publicada acá en el museo, la encontré en un libro investigando en La Serena, y que tenía que ver con la Hacienda Ventana. Es decir, es agotador, pero cuando aparece alguien que le gusta esto, para nosotros es feliz, porque nos alegramos porque podemos transmitirle información, decirle que siga en esa senda, que investigue, le ayudamos, le pasamos lo que podemos tener a la mano, se le facilita para que también ellos vayan haciendo sus investigaciones. ¿Cuándo pasa más la investigación histórica? Cuando a los muchachos les dan tareas escolares. Claro, o sea, surge como una obligación. Claro. Pero la curiosidad de la historia, a veces los libros de historia que es contada por otros, y no precisamente tienen los datos más ricos, la historia local propia de Vallenar, de la ciudad, de la anécdota. Así es. Así que, bueno, podríamos hablar todo un día completo porque la historia, la cultura nos apasiona. Recién en el camino nos encontramos con los escritores valleneros, con amigos ligados a la cultura, y es una pasión tremenda conversar con ellos, recordar, haciendo planes. Bueno, yo tuve el privilegio de estar acá 5 años, trabajar con toda la información que me nutrió o me alimentó toda esa investigación histórica, don Jorge Zambra Contreras, a quien le tengo un gran aprecio, que está actualmente radicado en la ciudad de La Serena, en su familia, con su salud no muy buena, pero lúcido todavía sigue, en lo que he podido tener en los días atrás. Pero también tuvimos una experiencia muy importante el año pasado y que se repite ahora en marzo, que es, fuimos invitados a Argentina, Tinogasta, a un encuentro internacional de escritores. El año pasado nos llevaron a diferentes colegios y liceos a hacer charlas. Entonces, a mí me tocó dar a conocer de dónde iba yo, cómo era mi pueblo, de qué vivía, quién era su gente. Entonces tenía a los alumnos, pero todo un silencio y todos mirando de frente y haciendo las consultas. Pues fue una cosa maravillosa. En otros colegios estuvimos, ¿cierto?, con pequeños. Los pequeños nos dieron una clase, diríamos una cátedra a los escritores que íbamos de visita, porque los alumnos de chiquititos saben la historia de su tierra completa. Pusieron una niñita con un cuaderno, pero nunca leyó el cuaderno. Ella dijo todo de su mente, cuáles eran sus sitios históricos, cuáles eran sus culturas, sus aguas termales, su entrada económica, sus productos agrícolas. Entonces decíamos, ¿por qué no se replica lo mismo en Chile? ¿Por qué no ponemos un niñito delante que no esté con un cuaderno, sino que esté con su mente dando a conocer todo lo que es el Valle del Huasco? Nos trajimos esa experiencia, estuvimos haciendo charlas en muchos lugares con todos atentos, profesores, apoderados en algunos colegios, padres de los hijos que estuvieron allí presentes, todo un silencio para escuchar a estos, éramos 5 personajes del Valle del Huasco que fuimos a esta presentación, a ese encuentro, y gracias a Dios felizmente nos fue muy bien y ya estamos invitados a partir del 22 de marzo, ya el 21 deberíamos estar viajando, hasta el 22, creo que hasta el 27 de marzo allá en Tinogasta nuevamente, y iríamos ahora a otros lugares, ya no los mismos del año pasado, sino que a visitar y hacerles charlas y dar a conocer nuestra provincia del Huasco en otros colegios, en otras localidades rurales de ese asunto. Así que tenemos para mucho tiempo para hacer cultura todavía en nuestro valle. Yo sigo escribiendo, sigo investigando, tengo ya casi terminada la historia del Museo del Huasco,
tengo esa historia. Y los libros, por ejemplo, si alguien quisiera comprarle un libro, quisiera como contactarse, ¿cómo lo podría hacer? Mi libro Domey con el tiempo salió y se agotó, Se agotó. Ya. porque fue una edición limitada, se fue a 8 países extranjeros, donde hay domeiquinos que lo necesitaban, pero también lo compraron extranjeros que yo conocí cuando estuve trabajando, tuve el privilegio de trabajar, que un amigo me llevó para allá, al Observatorio Paranal. Ya. Y cuando yo fui a trabajar, llevaba mi libro de muestra y empezaron a verlo y muchos querían mi libro para llevárselo a sus países. Se fueron a Roma, se fueron a Bélgica, no me recuerdo qué otro país, Italia, fueron 2 libros para Italia, ahí en Australia, en Argentina, en otros países. Entonces hay una riqueza grande y como le digo, sigo escribiendo, estoy ya casi finalizando lo que es la historia del Museo del Huasco. Tengo también, estoy haciendo la historia de la llegada de todas las iglesias evangélicas y protestantes. Había empezado con la provincia del Huasco, porque aquí estuvo precisamente Juan Canut de Bonde, de donde sale la palabra Canuto, que es un nombre que le pusieron, un mal nombre diríamos, pero que ya fue bautizado casi todo el mundo evangélico. Él estuvo acá en Vallenar, estuvo en Freirina, estuvo en Huasco y me quedé corto de material porque no había mucha información, entonces quiero hacer una investigación histórica acerca de la llegada de todos estos grupos evangélicos y protestantes de la región de Atacama. Estoy en una investigación, tengo bastante tema avanzado y por aquí y por allá, decimos los escritores, estoy picoteando por aquí, picoteo por allá, estoy haciendo otra investigación acerca de los observatorios astronómicos que están acá, que yo diría que están más en la provincia del Huasco que en la cuarta región, que son los observatorios de las Campanas y la Silla. Claro. Y también está haciendo también una investigación acerca del deporte local. Eso es lo que vivimos escribiendo. Aparte de eso, ahora ando apoyando a mis amigos de la pequeña minería. Ocasionalmente voy a una otra faena a hacerla de cuidador, de sereno por ahí, a protegerles sus herramientas en los días que ellos tienen descanso. Por allí, por acá estoy reuniendo mis recursos de esa manera. No ha salido todavía ningún trabajo más allá avanzado, pero también ahí con mis hermanos reciclamos y buscamos todos los productos que se puedan negociar. El asunto es que estemos siempre con una casa estable, ¿cierto? Donde no tenga deuda de luz, de agua y todas esas cosas, y la alimentación diaria. En eso estamos, así que agradecido de ustedes, de esta entrevista, de las personas que la están viendo, la van a ver en los próximos días. Un mensaje quizás para las personas que son de Vallenar, que conozcan su historia, ¿qué es lo que usted les quisiera transmitir a ellos? Quizás hay entrevistas que han quedado guardadas acá en este canal por la de Jorge Zambra por 9 años. Claro. Quizás para todos estos años que vienen, dejarle un mensaje a... Sí, ojalá, primero, que visiten su casa propia. Aquí tienen un rico museo, visítenlo. Tienen este museo, visiten. Tienen el museo en Pinte, visiten el museo de Pinte. Tienen el museo de Freirina en Los Portales, visiten el museo de Freirina. Está el museo de Camarones, visiten el museo de Camarones. En Domeyco está el Museo del Tiempo, que es un museo al aire libre, con piezas voluminosas, visítenlo. Participen de los días de patrimonio cultural, de los aniversarios de Vallenar. Nútranse de esa riqueza. Cultura tiene muchos eventos en el año, participen. En los próximos días va a haber un evento bueno de las culturas de todos los países que habitan Vallenar, para que vayan a conocer sus productos, su música, su danza. Escriban, empiecen escribiendo el relato de su propia familia, de sus abuelos. Aquí estamos al frente de la Guerra del Pacífico, conozcamos qué fueron los vallenarinos que estuvieron involucrados en la Guerra del Pacífico. Tenemos algunos nombres, tenemos 3 soldados ubicables en el cementerio de Vallenar, pero son más de 100. ¿Dónde están los otros? Hay un trabajo de investigación profundo que hay que hacer. ¿Dónde están los otros soldados? Porque hay diarios que indican que hubieron funerales de soldados acá, pero no están, no los encontramos. Entonces, que nazcan jóvenes, que nos inviten a los colegios,
cuando gusten, tienen una excelente biblioteca, Horacio Canales Guzmán, vayan a la biblioteca, vayan a consultar libros, no tanto entren a lo digital, váyanse al papel, vayan, saquen un recorte, sean diestros en sacar un recorte de un diario, de una revista antigua, y lo digital vayámoslo como recurso de última hora. Claro. Ni siquiera la inteligencia artificial, démosle trabajo a la inteligencia del cerebro, hasta dónde puede llegar nuestra mente investigando. Visitemos la zona, visitemos. Cuando la ilustre Municipalidad de Vallenar los invita a los recorridos patrimoniales, vayan. Cuando los invita al recorrido del cementerio, sea con el viajero del tiempo, sin el viajero del tiempo, vayan igual. Eso, compren los libros de los escritores regionales, guarden colecciones de las postales del desierto florido, por ejemplo, vayan guardando un registro de eso. Puede haber un colapso en lo digital, pero va a quedar el papel, pues. Entonces guardemos el papel. Hay elementos donde se pueden conservar. Guarden la tarjeta postal, guarden la fotografía antigua. Y si no, bueno, dónenla al que le gusta. O véndanla por último, o llévenla a la Feria de las Pulgas y para irlas a comprar allá, pero que no se pierda la fotografía, ni siquiera se pierdan los negativos de la foto, porque todavía se pueden revelar. Claro. Visiten, conózcanse más, dense la mano como buenos amigos, buenos vecinos, vivamos siempre en tranquilidad, siempre en paz. Quisiera más lindo levantarse en la mañana y darle la mano al vecino del lado. Hola vecino, ¿cómo amaneció? Estamos felices, contentos, agradecidos de esta tierra prodigiosa que Dios nos ha dado para vivir. Entonces, siendo buenos amigos, siendo buenos vecinos, vamos a llegar muy lejos. Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, quedó todo su mensaje rescatado, así que nada más que agradecer a la gente que va a ver esta entrevista en los próximos días. Vamos a compartir también con todos. También don Alejandro ahí ha hecho una labor histórica durante harto tiempo y esperamos que esto también les pueda servir a ustedes para nutrirse y para poder motivarse a ser investigadores también históricos en algún momento. Gracias. Así que nos vemos en una próxima. Muy bien. Chao, chao. Chao.